Ustedes tienen que completar con sus trabajos, como repito, para poder presentarlo ya completo el trabajo, son los que vamos a desarrollar ahora. Es decir, lo que vamos a desarrollar ahora, ustedes van a exponer la próxima clase como última exposición y después ya me van a presentar todo lo que es el plan de tesis hecho, desde lo que es la carátula hasta todo lo que va a contener. Y ahí se designará, se verá qué trabajos son los que van a pasar a la sustentación acto público, que todos van a sustentar su plan de tesis. Yo diré, este pasa a acto público, esto todavía falta mejorar. Y bueno, esa será, digamos, cómo vamos a terminar este plan de tesis que tanto sufren las personas o los egresados sufren en hacer los planes de tesis. Entonces, vamos a explicar el capítulo número 4. Diseño metodológico, que es importantísimo. Tal como menciona la diapositiva, el desarrollo del plan de tesis y la tesis, o en el desarrollo del plan de tesis y la tesis, el investigador debe seguir un conjunto de técnicas, métodos y procedimientos para lograr los objetivos planeados. O sea, todo lo que hemos hecho nosotros, ya queremos ya enmarcarlo dentro de la investigación. Ya el investigador debe seguir, como repito, un conjunto de técnicas y métodos y procedimientos para lograr los objetivos que ustedes mismos quieren, que ustedes mismos se han planteado y que ya lo hemos corregido toda esa parte y cumplir con las hipótesis. El diseño metodológico de la investigación incluye los siguientes aspectos. O sea, cada plan de tesis, cada tesis debe tener mínimo lo que ahorita vamos a explicar como el diseño metodológico. Debe cumplir debe tener o contener lo que es unidades de análisis, lo que son fuentes de información, lo que son tipo y nivel de investigación, lo que es el diseño de la investigación, la población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y análisis y procesamiento de los datos. Estos ítems que estoy leyendo son justamente lo que contempla el diseño metodológico, la investigación. Hasta ahorita hemos logrado, como repito, el problema central, los problemas específicos, el problema general, los problemas específicos, objetivo general, objetivos específicos, hipótesis general, hipótesis específicas. Hemos logrado también lo que es el marco teórico, marco conceptual, marco legal en algunos casos. Y la parte más importante que hemos visto es justamente la matriz de operacionalización de variables. Entonces ya tenemos toda esta información nutrida, ya lo conocemos bien. Ahora nos profundizamos más ya en lo que significa el diseño metodológico, que es el capítulo 5. ¿Qué es la unidad de análisis? La unidad de análisis, tal como aparece en la diapositiva, es el fenómeno u objeto o ente a quien se le investiga. O sea, la unidad de análisis, ¿a quién lo investigamos? En muchas tesis de ustedes, por ejemplo, lo que se va a investigar el mantenimiento son a máquinas, otros están investigando, digamos, por ejemplo, tanques. En conclusión, la unidad de análisis es el ente o el objeto o el fenómeno a quien se le investiga y del cual se requiere información para poder hacer la investigación. ¿Listo? Esto es muy importante. Puede ser una máquina, un conjunto de máquinas, todo el personal de una empresa o organización, un documento, un conjunto de documentos, etc. La unidad de análisis, como repito, ¿a quién se le investiga? ¿A quién se le va a investigar? Ustedes tienen que precisar claramente cuál es la unidad de análisis que justamente van a tener en su plan de tesis, que requiere justamente la investigación. Ese es el primer aspecto que hay que mencionar en el aspecto metodológico. En ciertos casos, la unidad de análisis obtiene una población universo mediante una muestra representativa. Esto cuando la población es grande. Cuando la población es grande, hay que muestrear. Por ejemplo, ustedes saben las encuestas que se hacen, por ejemplo, que investigan, digamos, la situación política actual, ¿no? Una situación, por ejemplo, que, digamos, quienes están de acuerdo con digamos, la política del gobierno actual. Pues investigan pues a un montón de gente, ¿no? Lo investigan a 2.000, 3.000 personas. Entonces no lo van a hacer la encuesta a los 3.000 personas, simplemente lo hacen una muestra, un trabajo aleatorio, porque la muestra es hacer un trabajo aleatorio, y en base a esa muestra
que son ya una cierta cantidad, que puede ser 200, puede ser 300, 200, de acuerdo a la población que se tenga, se hace un muestreo, ya esa muestra, que es la parte representativa de la población, ahí se hace la investigación. Eso digo bien claro, ¿no? Digamos, lo que es, digamos, la unidad de análisis puede ser, que le digo, puede ser, por ejemplo, en el caso de ustedes, 10 máquinas en una línea de producción. Si son 10 máquinas en la línea de producción, por ejemplo, no necesitan muestrear, pero a las 10 máquinas hacen un análisis inclusive de criticidad, disminuyen el número de máquinas que lo van a investigar. No es necesario. Puede ser, por ejemplo, también un documento, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, que le digo, proyectos, ¿cierto? Los proyectos todos toman, digamos, van a estar a un proyecto, un conjunto de proyectos, pues no van a analizar pues, 1000, 2000 proyectos. Entonces, se analizan, digamos, van a analizar son pocos proyectos. Por lo tanto, es simplemente en lo que es la unidad de análisis, simplemente hay que mencionar a quiénes lo vamos a investigar, ¿no? Ahí no necesita ninguna población, no necesita nada, ¿no es cierto? Porque son pocos. Pero los objetos que justamente van a investigar. Es lo que le decía, por ejemplo, para el caso del ejemplo que había puesto al inicio de nuestras clases de la empresa Porina, que justamente ahí íbamos a investigar a las unidades, a las máquinas de la línea de producción. Entonces, para el caso de la empresa Purina, las unidades de análisis eran las máquinas de la línea de producción, digamos, de harina de alimentos para animales. Y esas unidades de análisis, que son un número de máquinas, en la empresa no van a haber 500 máquinas, imposible. En la empresa, en la línea de producción, habrán, ¿cuánto? 10 máquinas, 15 máquinas, 8 máquinas. Entonces, no se necesita realmente una población. Entonces, lo investigamos, todas las unidades lo investigamos, ¿cierto? Esto es muy importante lo que les estoy mencionando. Hay que colocar la unidad llena. Yo sé que alumnos que no vienen a clases, después tratan de hacer, digamos, tratar de acoplarse a la situación que estamos hablando, pero como no vienen a clase, no les interesa, entonces ponen cualquier cosa. Pues repito, las unidades de análisis son claras y contundentes. ¿A quién lo investigamos? ¿Dónde van a sacar la información? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Desde ahora es importante mencionar esto porque quede claro, va a depender de las unidades de análisis que ustedes justamente estén considerando. ¿Hay alguna pregunta sobre este caso? ¿Está claro? Todo está claro, doctor. Perfecto. Después que contempla ya vimos las unidades de análisis, vamos a ver las fuentes de información. Otro aspecto interesantísimo, fuentes de información. Una vez definida la unidad de análisis, la pregunta es, ¿de qué fuentes de investigación se obtiene la información para desarrollar la tesis? Justamente, ¿en qué fuentes nos vamos ya tenemos la unidad de análisis, ahora, ¿cómo le sacamos la información a esa unidad de análisis para poder hacer la investigación? Tal como digo, la fuente de análisis se relaciona con la pregunta, ¿no? ¿De qué fuentes el investigador obtiene la información para desarrollar la tesis o la investigación? Entonces, el investigador debe precisar claramente las fuentes donde obtuvo los datos, confiables y suficientes para lograr los objetivos de la investigación. Esto es muy importante. Entonces, ¿cómo saca la información? Ustedes saben que en la tesis tiene que obtener la información. Sin información no hay trabajo de investigación. Por eso que esto es relevante. Las fuentes de información de donde el investigador puede obtener los datos son de dos tipos. Tiene que indicarlo claramente, ¿no? Las fuentes de información que hace, digamos, la investigación que hace el tesista tiene que indicar qué fuentes obtiene. Pueden ser fuentes primarias o directas, y también fuentes secundarias o derivadas. ¿Qué son las fuentes primarias? Permiten al investigador obtener la información de primera mano sobre el fenómeno objeto del estudio. ¿Cómo lo obtiene la información de primera mano? A través de entrevistas, manuscritos, fotografías, etc. ¿Cierto? La cosa es que el investigador tiene la información de primera mano, sin intermediarios, sobre el fenómeno o objeto de estudio. ¿A través de qué? Entrevistas, manuscritos, fotografías u otra información. Estas fuentes primarias son aquellas que
sin mediaciones proveen el testimonio o evidencias directas sobre el tema de investigación. Esto es lo que nos van a proponer, lo que son, qué testimonios, cuáles son los datos que vamos a tener para la investigación. Las fuentes primarias también pueden ser artículos científicos publicados en revistas indexadas, tesis de maestría o doctoral. Pueden sacar ustedes también de ahí alguna información, digamos, de estas investigaciones de artículos científicos. Pueden sacar también para la tesis que así lo requiere. Entonces, las fuentes primarias hay que hablarlo claramente. El investigador tiene que hablarlo. Tiene que decir, ¿no? La investigación se realizará con fuentes primarias a través de entrevistas. Tienen que ustedes decirlo. ¿Cuál es la fuente primaria que van a utilizar? ¿Cierto? No solamente decir que la mayoría con fuente primaria va a utilizar la tesis de maestría. Eso no sirve, no vale. Usted tiene que decir cómo van a obtener la información. Entonces, eso es importantísimo. Por eso que les digo que aparte de lo que van a obtener de primera mano como fuentes primarias, y también vienen fuentes secundarias. En algunos casos también se emplean fuentes secundarias, pero las fuentes secundarias se derivan ya de las fuentes primarias. No son de primera mano las fuentes secundarias, sino se derivan. ¿Qué pasó? He dejado de compartir, doctor. Pero solito se ha ido. Sí, se puede. Otra vez comparto. Ahí está de nuevo. Ya se ve, ¿no? Sí, correcto. Ya está. Entonces, las fuentes secundarias o derivadas, como les repito, que en algunos casos también se utilizan algunas fuentes que el investigador puede echar mano, ¿no es cierto? Son aquellas que se derivan de las fuentes primarias, ya no son de primera mano, sino se derivan de ellas, ¿no es cierto? Y son resultados de un proceso evaluativo, analítico, interpretativo, estadístico de estas fuentes primarias. Que pueden ser, por ejemplo, resúmenes, enciclopedias, manuales, directorios, una crítica literaria, cuadros estadísticos, catálogos de bibliotecas, etc. Las de primera mano son las que justamente usted lo obtiene directamente, digamos, de la información lo va a tener directamente del fenómeno que va a investigar. Secundarias pueden ser derivadas, puede ser un resumen de algún trabajo, puede ser una crítica, cuadros estadísticos, etc. Estas son las fuentes secundarias. Cualquier cosa al respecto, pregunten. Ese es el segundo ítem, que son las fuentes de información. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a ir al tercer ítem, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tercer ítem? El tipo y nivel de investigación. Pregunta, ¿hasta acá hay alguna? Ya, ok. A ver. Buenas tardes, una consulta. A ver. Como se menciona, las fuentes primarias que son propias de la información que obtenemos, ¿y cómo, o sea, la podemos referenciar como elaboración propia o no se hace ese tipo de descripción? No. Para referenciar. Lo que estamos ahorita viendo es cómo obtener, qué significan las fuentes primarias. Vamos a verlo en la explicación cómo es que se recopila, ¿ya? Ahorita son solamente, lo que les digo es la diferencia entre fuentes primarias y secundarias, y que lo que ustedes van a tener, digamos, en la mayoría de los casos, ustedes van a ser justamente fuentes primarias, pero tienen que indicarlo. ¿A través de qué? De entrevistas, manuscritos, charlas, fotografías, no sé. Él tiene que indicarlo claramente al investigador. No solamente decir, ¿no? En las fuentes primarias, ¿sabe qué? Son artículos científicos. No. ¿Qué cuadros? Hay que identificar claramente. Ahora, ¿cómo? Ya vamos a seguir explicando. Lo que yo quiero que ustedes tengan claro qué significa una fuente primaria y una fuente secundaria. Las fuentes secundarias se derivan de las fuentes primarias, tal como ustedes lo están viendo. Resúmenes, enciclopedias, directorios, críticas, que se puede obtener, digamos, de una fuente primaria, si es que así fuese necesario, de repente alguno lo necesita, pues puede echar mano, que te digo, a un resumen de un resumen de un trabajo de investigación, de un artículo. Bueno, ya no es fuente primaria, sino es un resumen, es una fuente secundaria, porque la fuente primaria es el mismo artículo que publica el investigador, ¿cierto?
¿Está claro? Ok, doctor. Claro, claro. Ahora vamos viendo, ya vimos unidades de análisis, vimos la fuente de información, vamos viendo el tipo y nivel de investigación, otro aspecto importantísimo que donde la gente tiene mucho problema. Tipo y nivel de investigación. Ustedes tienen que colocar qué tipo y nivel de investigación es. El tipo de muchos confunden el tipo y el nivel. Esto es por eso que lo trato de explicar claramente. En las investigaciones hay dos tipos de investigación. Nada más, no existe más. Al principio de las clases yo lo mencioné. La investigación básica o fundamental, que no estamos nosotros en ese campo. ¿Por qué? Porque en una investigación fundamental o básica, lo que se busca es nuevos conocimientos. No se enfoca en la situación de problemas prácticos. Por ejemplo, tal como les mencioné anteriormente, un elemento químico es una investigación, o un matemático quiere investigar algo, ¿no es cierto? O sea, eso no está en nuestro campo. Las investigaciones de todos ustedes son investigación aplicada o técnica. ¿Por qué? Porque la investigación aplicada o técnica busca la solución de problemas concretos, ahí está, enfocándose en la mejora de procesos o productos o en la innovación y la optimización de calidad y productividad. Es decir, se enfoca en modificar, transformar o generar cambios en un sector específico de la realidad. Este es nuestro trabajo. Todos los de ustedes son de investigación técnica o aplicada. Ustedes en el plan de tesis, la tesis, no van a decir solamente mi investigación es aplicada y punto. No es así. Tienen que fundamentarlo. Que teniendo en cuenta, ¿no?, de que se va a hacer un análisis digamos, de resolver el problema, del plan de mantenimiento, no sé, para conseguir la mejor optimización, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta ese aspecto, la aplicación es técnica porque busca solucionar el problema tal. Tienen que fundamentarlo porque es aplicado técnico. Y cada uno tiene, en su trabajo, tiene que mencionarlo. En la mayoría de los trabajos de investigación, la expresión es técnico aplicada. Le preguntan cuando uno está sustentando y ni sabe que es técnico aplicado. Entonces, ustedes tienen que fundamentarlo. Ustedes tienen un título, un objetivo, ya saben de qué están haciendo. Entonces, lo que hay que hacer es explicar por qué es una. Acá yo lo estoy explicando lo que es el concepto general. Busca solucionar problemas concretos. Ustedes dirán, bueno, la presente investigación lo que busca es solucionar que le digo, la disponibilidad de las máquinas por digamos, la falta de mantenimiento. En ese sentido, como resulta, digamos, resolver un problema específico, digamos, que es, digamos, mejorar la mantenibilidad. La investigación es del tipo aplicado. ¿Entienden? O sea, tienen ustedes que fundamentarlo porque es aplicada. No solamente, la investigación es aplicada, no sabe por qué es. Hay que fundamentarlo. Entonces, en el tipo de investigación parece que no hay problema. Nosotros no estamos en el primer tipo, que es la fundamental o básica. Ahí busca nuevos conocimientos. Eso no es otra investigación más aplicada. De todos ustedes la investigación es aplicada, pero tienen que fundamentarlo. Con esta definición que les estoy dando, tienen que ustedes fundamentarlo. Con el título, los objetivos que ustedes tienen, fundamento. Entonces, el tipo de investigación es clarísimo. No hay más. Hay mucha confusión entre el tipo de investigación y el nivel de investigación. El tipo de investigación está claro. Nivel de investigación. ¿Qué se trata? El nivel de la investigación está relacionado con el grado de profundidad con que se aborda el fenómeno. O sea, ¿qué grado de dificultad tiene? ¿Qué grado de profundidad tiene el análisis que ustedes hacen? ¿No es cierto? ¿Qué grado de dificultad? Perdón, ¿qué grado de profundidad? ¿Qué tanto ustedes están, digamos, trabajando en la tesis? Bajo esta perspectiva, hay 4 niveles, que también tienen que explicarlo por qué. Observen, nivel exploratorio. Ellos no nos encontramos. ¿Y por qué no nos encontramos en ese nivel explicatorio? Porque es un nivel de investigación básica, ¿no? Se centra en temas poco estudiados o no estudiados, pero sin la severidad del caso. Es decir, no de forma exhaustiva. Por lo que esta investigación sirve de base para futuras investigaciones más rigurosas. Los resultados ofrecen un nivel básico del fenómeno estudiado. Saben ustedes, ahí no nos encontramos nosotros. Nuestro nivel no es exploratorio. Nuestro nivel es más alto. Nuestro nivel, el nivel exploratorio, tal como dice, es una investigación muy básica. La descripción de una máquina, la descripción de un fenómeno. Y eso no se trata de nosotros de hacer, ¿no es cierto? No. Ahí no estamos nosotros.
¿Dónde nos comenzamos a meter? Y es en el nivel descriptivo. El nivel descriptivo, sí, yo pienso que no la mayoría, sino todos tienen, porque una tesis puede tener 2 o 3 niveles, ¿eh? Generalmente 2 niveles. El nivel exploratorio no estamos, definitivamente no nos encontramos ahí porque simplemente es sondear, digamos, una investigación de una forma básica, muy elemental. ¿Dónde nos encontramos ya? Es en el nivel descriptivo. Miren ustedes, ¿por qué ya nos encontramos ahí? Tiene un objetivo de explicar los fenómenos, objetos de estudio. Ya usted comienza a explicar los fenómenos. Comienza a explicar qué es, por ejemplo, el mantenimiento ya productivo. Ya. Comienza a explicar qué es la disponibilidad. Comienza a explicar, por ejemplo, qué es en este caso, digamos, en el caso de proyectos, por ejemplo, qué es de proyectos, por ejemplo, qué en el caso de riesgos, por ejemplo, qué son los riesgos. Ya tiene un nivel más alto. El nivel descriptivo tiene como objetivo explicar los fenómenos o objetos de estudio, desarrollando las propiedades o características de los fenómenos mediante la medición de variables. Ya usted comienza a medir variables, pero sin llegar a establecer relaciones. Usted puede hablar de variables en el nivel descriptivo, pero ¿qué ocurre? No relaciona variables todavía. Por eso que es un nivel más superior que el nivel exploratorio. Usted es el nivel descriptivo, ¿por qué? Porque describen, por ejemplo, describen la problemática, ¿no es cierto? Describen cuál es el problema, cuál es la identificación del problema que les lleva a investigar. O sea, ahí están, escriben ustedes las variables que van a investigar. ¿Entienden? Es por eso que ustedes, digamos, van a tener este nivel descriptivo. Porque tal como dice bien clara, que es forma general, por supuesto, tiene como objetivo explicar los fenómenos o objetos de estudio. Ustedes dirán, el nivel de investigación, la investigación que ustedes están estudiando dirán, es de nivel descriptivo. ¿Por qué? Porque explica el fenómeno. ¿Qué será? Pues explica el fenómeno de la, que le digo, digamos, del mantenimiento, del mantenimiento centrado en la confiabilidad, para resolver el problema de la disponibilidad, para resolver el problema de riesgos. Eso va a depender de la investigación. Ya describe, también es descriptivo, porque se describe, digamos, claramente el problema de investigación, las variables, se describe claramente lo que significan, digamos, los objetivos, ¿cierto? Por eso es descriptivo. Tiene un objetivo, como acá está clarísimo, tiene como objeto explicar los fenómenos o objetos de estudio, desarrollando sus propiedades o características de los fenómenos, ¿cierto? Mediante la medición de variables, sin llegar a establecer la relación entre variables, entre ellas. Primero es el nivel básico, que no estamos. Nivel descriptivo, yo pienso que hay casi todas las tesis tienen ese nivel descriptivo. Nivel correlacional, tendrán algunas tesis que según lo que hemos visto, hay tesis de nivel correlacional. ¿Por qué? Porque el nivel correlacional tiene como finalidad averiguar el comportamiento de fenómenos a través de la correlación entre variables. Por ejemplo, los que hablan hay una tesis que me parece que es del machine learning, ¿cierto? Entonces, lo que se busca es correlación entre variables. Acá hay mucha confusión. Un alumno pone, digamos, en su plan de tesis o tesis, mi tesis tiene un nivel correlacional. Con esto he tumbado a varios. Yo le digo, tiene un nivel correlacional, perfecto. Dígame usted cuál es el coeficiente de correlación entre sus variables. Muerto, pues. Muerto. ¿Por qué? Porque si ustedes no hay correlación de variables. ¿Entiendo? Por ejemplo, ¿cómo se correlaciona la política con la economía, por ejemplo? ¿Cómo están correlacionadas? ¿A través de qué? A través, como repito, de un coeficiente de correlación. Este es un trabajo más estadístico. El nivel correlacional es un nivel prácticamente estadístico. Voy a meter muchísimos datos y voy a comparar cómo se comportan las variables una con respecto a la otra desde el punto de vista de su grado de correlación. Hay algunas tesis que pueden ser correlacionales. Por eso digo acá, el nivel correlacional tiene como finalidad averiguar el comportamiento de fenómenos a través de la correlación entre variables, sin intervenirlas. Observen, ustedes no intervienen ustedes a las variables. Uno lo puede manipular. Esto es muy importante. O sea, no lo puedo manipular las variables. Solamente voy a medir la correlación entre esas variables. A menudo busca generar, predicciones. Ojo, a menudo busca generar predicciones. El grado de correlación entre las variables se cuantifica mediante el coeficiente de correlación que puede variar entre -1 y 1. Claro, cuanto más se acerca a 1, depende de la correlación que ustedes hagan y el análisis que estén haciendo, va a tener un significado. Van a tener una proyección, van a tener una predicción.
Cuanto más se aleje del coeficiente de correlación del valor cero, mayor será la correlación entre las variables. O sea, cuanto más se acerque a uno. Entonces, por ejemplo, algunas tesis he visto que puede ser correlacional, porque van a averiguar un sinnúmero de datos, ¿no es cierto? Y van a correlacionarla con la otra variable, pero sin intervenirla, ¿no? Simplemente ven cómo se comporta una respecto de otra, pidiendo que el coeficiente de correlación, toda tesis correlacional o toda investigación correlacional tiene que tener un coeficiente de correlación, si no, no es correlacional. El otro, donde están la mayoría de las tesis, el nivel explicativo causal. Ahí están la mayoría de las tesis. ¿Por qué? Las mismas variables, causa, efecto. Y en función de X. Varía X, varía Y. Ahí viene, es el nivel explicativo causal. Dicen ahí, miren, va más allá de la descripción de fenómenos o del establecimiento de correlación entre variables. Este es más profundo, ¿ya? Va más allá de la descripción de fenómenos. O sea, va más allá del nivel descriptivo. Va más allá del nivel correlacional. Porque el correlacional solamente no manipula variables. El correlacional solamente busca qué grado de correlación hay entre variables. Y ahí puede probar las hipótesis. Pero el nivel explicativo va más allá de la descripción de fenómenos o de establecimiento de correlación entre variables. Esta investigación busca establecer el comportamiento de la variable dependiente manipulando o controlando la variable dependiente. Es decir, lo que hay que analizar en una tesis de explicativo causales, ¿cómo manejando la variable independiente, cómo se comporta la variable independiente? Por ejemplo, ¿no? Manejando ¿qué? Una mejora del plan de mantenimiento, ¿cómo mejora cómo se incrementa la disponibilidad de los equipos? Pues yo lo manipulo una de las variables y veo el efecto en la otra. Por esto es una investigación más profunda. Es decir, las variables están sujetas a la relación de causa-efecto. ¿Listo? La mayoría de las tesis, el nivel es descriptivo, ¿por qué? Describen los fenómenos, describen la problemática, describen ¿cómo se llama? Digamos, las componentes de los fenómenos que están en la investigación. Todos tienen nivel descriptivo, pero también puede tener el nivel correlacional, todas. O sea, puede ser el nivel descriptivo porque la tesis, ¿no es cierto? ¿Por qué es descriptivo? Porque se describen las variables de investigación que son tal cosa, y se describen perfectamente durante el trabajo de investigación, ¿no es cierto? Y son del nivel correlacional, ¿por qué? Porque variando digamos, el plan de mantenimiento, se logrará ¿qué? Se logrará incrementar la disponibilidad. Bueno, siempre he buscado el tipo. Yo pienso que la mayoría de tesis están en nivel descriptivo y nivel explicativo. O sea, el nivel de investigación va a ser nivel descriptivo explicando y también el nivel explicativo causal. O nivel descriptivo y nivel correlacional. ¿Listo? Ese va a depender ya cómo va a manejar digamos, las variables. Ustedes, todo está centrado en variables. Por eso es que tanto inciden en ustedes van a medir variables. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo no mido una variable, los resultados de una variable en otra? Midiéndolo, si no lo mido, no hay nada. Si no, no hay tesis. ¿Listo? Entonces, los niveles de investigación son un nivel básico, que es el exploratorio, un poquito más arriba, que es el nivel descriptivo, un poco más profundo, el nivel correlacional, y más profundo es el nivel explicativo causal, que son prácticamente los niveles de investigación. Entonces, una cosa es el tipo de investigación, que es aplicado o técnico, y otra cosa es cuál es la profundidad con que usted va a estudiar la investigación. Esto es muy importante. ¿Alguna pregunta? ¿Claro? Doctor, buenas tardes. A ver. Disculpe, y digamos en el nivel correlacional, ¿cómo se haría para calcular ese valor de correlación? Bueno, es estadístico. Ya es la técnica que tiene que utilizar. Usted ya es toda una técnica estadística. Ya yo no me meto. Por ejemplo, como yo tengo un nivel estadístico del comportamiento de la política frente a la economía. Tiene que haber datos, una lluvia de datos. ¿Entiendes? Es parte netamente de un trabajo estadístico. ¿Listo? Ya en la parte tiene que entrar usted a estudiar qué es correlación de variables. Métese a la estadística para que vea usted qué significa, digamos,
el coeficiente de correlación entre variables. Ahí vea usted. ¿Entiende? Es un trabajo netamente estadístico. Yo estoy explicando qué significa el nivel correlacional entre variables. ¿Cierto? Es lo que estoy explicando. Una tesis correlacional tiene que tener coeficiente de correlación, y mediante el coeficiente de correlación, ahí investigar, ¿no? A ver, si se acerca, no se acerca, qué implica. Esa es la correlación de variables. Varios, realmente da mucha pena ver a tesistas. Mi trabajo de investigación es, ¿qué nivel es? Exploratorio, nivel descriptivo, nivel correlacional, nivel causal. Los cuatro lo ponen. Al final le preguntamos, cuando está sustentando la tesis, ¿qué nivel es de su tesis? Empieza a leer. Le digo, explíqueme cada uno de ellos. En la calle, pues. Ustedes son contundentes, ¿no es cierto? Es nivel correlacional, porque mi variable, no sé, mi variable dependiente, digamos, se va a determinar con un conjunto de datos y vamos a ver cómo se comporta frente a la otra variable pidiendo el coeficiente de correlación. Usted solamente va a hablarlo eso. ¿Por qué? Porque es plan de tesis. En la tesis tiene que desarrollar la estadística. En la tesis tiene que desarrollar. Es igual que le digo el nivel explicativo. Yo voy a manejar una variable con par influencia en otra variable, causa-efecto. Usted le va a decir, va a explicar por qué es explicativa o causal. Dirá porque es explicativa o causal porque manejando el plan de mantenimiento voy a lograr, digamos, a incrementar la disponibilidad de los equipos. Usted tendría que decirlo. Pero ¿dónde usted lo va a demostrar? Cuando desarrolle la tesis, en su plan de tesis. Por eso que le digo, el que hace bien su plan de tesis, la tesis va por un tubo. Solamente es trabajo de campo, meter datos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Este es muy importante lo que les hablo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más? ¿Claro? Nadie habla, no hay nadie en el escenario. Dígame, ¿está claro o no está claro? No sé. Doctor, sí, se les ha escuchado, al menos por mi parte. Me falta un poco más, voy a investigar un poco más de la parte del nivel correlacional, que no. Sé que, o sea, sé que es correlacional, por ejemplo, mi tesis, pero igual voy a averiguar más para poder sustentarlo mejor. Claro, ya es averiguar, ¿cierto? Yo lo único que les digo que cuando ustedes tengan la tesis correlacional, tiene que haber ¿qué? Un coeficiente de correlación que les permita predecir, ¿no es cierto? Porque solamente nos ayuda a predecir. ¿Listo? Esa es un poco la correlacional. La mayoría son del nivel explicativo causal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes cogen la variable, dan a ustedes a la variable X y ven el comportamiento de la variable Y como una causa-efecto. En la correlacional ustedes simplemente van a buscar es cómo una variable está correlacionada con la otra. Cómo es que justamente ustedes, digamos, ya en el análisis que hacen de la investigación, ya sacarán deducciones de este fenómeno, de este aspecto estadístico de la correlación entre variables. Ya la correlación de variables es netamente estadístico. ¿Listo? Perfecto, continuamos. Ya está el tipo de nivel de investigación, hemos visto varios, a ver, hemos visto unidades de análisis, fuentes de información, el tipo de nivel de investigación. Ahora nos vamos al diseño de investigación. Otro aspecto que estoy dando en el clavo, por si acaso, oyéndome a la yugular. No, yo les puedo hablar muchas cosas de esto y al final no queda nada en claro, por si acaso. Vamos vamos al diseño de la investigación. Ahí es donde ahí sufre la mayor cantidad de gente. Diseño de la investigación. ¿Qué es el diseño de la investigación? El diseño de la investigación es de vital importancia que el investigador debe tener claro, es de vital importancia que el investigador tenga claro el método de investigación que debe implementar. Ustedes tienen que decir qué diseño van a implementar en el desarrollo de la tesis, según el tipo de datos recopilados para llevar a cabo la investigación. Y el diseño de la investigación va a estar en función a los datos que usted va a recopilar para llevar a cabo la investigación. El diseño de la investigación puede ser de dos tipos. Puede ser un diseño cuantitativo o diseño cualitativo. No hay más. O sea, no es tan complicado. El diseño de la investigación puede ser cuantitativo o cualitativo. No hay más.
Pero aquí viene la importancia de lo cuantitativo. Primero voy a la cualitativa, para que ustedes vean que ahí no estamos. Vamos a ir a la parte cualitativa. Vamos a la 2, investigación cualitativa, para ver que ahí ustedes no están. La investigación cualitativa se centra en estudios de fenómenos cuyos datos no son numéricos, cuantificables. Observen. Se centra en estudios de fenómenos cuyos datos no son numéricos, o sea, no son cuantificables. Y el procedimiento no requiere, el procedimiento no requiere de enfoque matemático, no necesita. A diferencia de la de investigación cuantitativa, ojo, a diferencia de la investigación cuantitativa, que valora la objetividad, con una investigación cuantitativa, nosotros vamos a medir la objetividad de los fenómenos. La investigación cualitativa valora la subjetividad. Observen ustedes. Ahí no estamos, dependiendo en gran medida del juicio del investigador. O sea, es tan subjetivo una investigación cualitativa que va a depender del juicio de quien investiga. Nosotros no estamos ahí, nosotros vamos a manejar cantidades, vamos a probar hipótesis y cantidades. Sea correlacional, sea como se llama, causal, etc. Pero en una investigación cualitativa no maneja números. Y observen lo que dice, a diferencia de la investigación cuantitativa que valora la objetividad, la investigación cualitativa valora la subjetividad dependiendo en gran medida del juicio del investigador. Este diseño se emplea comúnmente en estudios de humanidades, de ciencias sociales, ya que se enfocan en datos no numéricos, solamente en cualidades. La investigación cualitativa depende en gran medida del juicio de los investigadores. Por ello, es que el método de investigación tiene carácter subjetivo. Bien, ahí no estamos. Pero con los que hacen la tesis, ¿cuál es el diseño? Es cualitativo y cuantitativo. Es una cachetada realmente a la investigación que se hace. Es por eso que ahí yo me pongo bravo. No puede ser. Pues, acá no estamos desarrollando un proyecto, ¿eh? Solamente tener resultados. Acá estamos enmarcando dentro de una metodología. Es la tesis. La tesis se diferencia de un proyecto porque la tesis está enmarcada dentro de una metodología. ¿Entienden? Entonces, hay que tener bastante cuidado. Entonces, la cualitativa no es para nosotros. Nuestra investigación de todos ustedes es cuantitativa. Entonces, el diseño de la investigación de ustedes, ¿qué es? Cuantitativa. ¿Y por qué es cuantitativa? Tienen que explicar, porque manejará, digamos, que te digo, datos cuantificables, como son, que te digo, como se llama, las fallas de equipo, disponibilidad, confiabilidad. Bueno, tienen que explicar por qué es cuantitativa, qué datos van a manejar en las variables. Por eso digo acá, la investigación es cuantitativa. La investigación cuantitativa es aquel enfoque metodológico que se centra en aspectos observables, observen ustedes, y medibles de los fenómenos del estudio. Más claro, más contundente no puedo ser realmente. Nuevamente repito, investigación cuantitativa es aquel enfoque metodológico que se centra en aspectos observables y medibles de los fenómenos del estudio. Tiene por finalidad corroborar o verificar de forma deductiva las hipótesis. Más claro no se puede hablar ya. Tiene por finalidad corroborar o verificar de forma deductiva las hipótesis planteadas de la investigación. Este tipo de estudio explora las relaciones causa-efecto de las variables de investigación. Utiliza la recopilación de datos numéricos y estadísticos para contrastar las hipótesis. Usted no contrasta la hipótesis con subjetividades, ¿no? Utiliza la recopilación de datos numéricos y estadísticos para contrastar las hipótesis previamente formuladas. Es una investigación concluyente. Al final tiene que haber una conclusión concluyente, porque adapta un enfoque objetivo y emplea un razonamiento deductivo. Carece de susceptibilidad. Más claro ya no se puede ser. Ustedes pueden tomar estas notas en su tesis. Mi investigación es cuantitativa, ¿por qué? Porque se centra en aspectos observables y medibles de los fenómenos de estudio. Por ejemplo, tal como el caso de que vamos a tocar como variable, midiendo la variable tal, encontraremos valores numéricos digamos, de lo que significa, digamos, el fenómeno que puede ser la falta de mantenimiento, que obtendremos valores en la cual, o sea, tiene que explicarlo por qué. Y también puede ser, ustedes pueden hablar en la presentación, lo que se trata es de deducir hipótesis, las hipótesis que son tal que queremos plantearlas,
que queremos investigarlas. El tipo de estudio, las relaciones causa-efecto. O sea, acá les estoy dando los tips para que ustedes simplemente vayan condicionándola a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque esta es una, pues, digamos, yo solamente les doy la carne para que ustedes puedan de aquí llevarlo. Ustedes pueden valerse, entonces, yo de forma general les hablo acá. Ustedes pueden acondicionar los términos a cada uno de ustedes. ¿Cierto? Ahí viene la otra cosa más importante. Investigación cuantitativa, que no solamente es cuantitativa porque es mi diseño, no es así. Miren más abajo, le he puesto otro color. Pucha, que cae un montón de gente. De acuerdo a la posibilidad que tiene el investigador de controlar o manipular la variable independiente para ver su efecto sobre la variable dependiente, la investigación cuantitativa puede ser experimental, no experimental y cuasi experimental. Son de tres aspectos, tres enfoques, ¿cierto? Entonces, usted tendrá que decir, mi investigación es cuantitativa porque maneja aspectos observables del fenómeno tal, asimismo es deductiva, ¿por qué? Porque va a deducir las hipótesis, asimismo explora, es también es cuantitativa porque vamos a medir el efecto causa de las variables, midiendo las cantidades, etcétera, etcétera, ¿entiendes? Porque se utiliza recopilación de datos numéricos, pero no hay nomás no queda, ahí nomás no queda. Es una investigación cuantitativa por eso, pero dentro de esta investigación cuantitativa tendré el enfoque ¿qué? Experimental, no experimental y cuasi experimental. Los alumnos piensan que porque dice que experimental, tiene que ser de laboratorio. Es el colmo cuando se sustentan a veces. Experimental, no es experimental. No es experimental porque no lo hemos llevado al laboratorio. No es así. Observen ustedes lo que voy a explicar de lo experimental. Entonces, la investigación puede ser cuantitativa, experimental. Puede ser cuantitativa, no experimental. Puede ser cuantitativa, cuasi experimental. Una de las dos. Uno es cuantitativa y una de las tres debe ser también. Que debe comprender el diseño de la investigación. ¿Cuándo es experimental? Ojo con esto. Tienen que explicarlo ustedes. En la tesis deben explicarlo por qué es experimental. Miren lo que dice de forma general, ¿no? Experimental cuando el investigador, controlando, manipulando la variable independiente, observa directamente los efectos sobre la variable dependiente. Listo. Si yo manejo una variable, una variable, ¿cómo se llama? La variable independiente, y lo veo directamente, la variable, cómo es el efecto que produce, mi enfoque es experimental. Por ejemplo, ¿no? Yéndome a la medicina, directamente, ¿qué veo? Que el paciente, digamos, su temperatura cada vez sube. Yo digo, si yo manejo la variable independiente que estoy midiendo la temperatura, la otra variable es el estado de salud. Oye, cada vez está más grave este pato, ya va a morir, ¿me entiendes? Yo lo veo directamente, ¿entiendes? Ya le va a dar taquicardia. ¿Por qué? Porque su temperatura está elevadísima, ¿me entiendes? Mido directamente yo, lo manipulo la variable independiente y lo veo con mis ojos, lo veo matemáticamente o estadísticamente, lo veo cómo varía la otra variable. O sea, lo veo el efecto, lo veo el resultado, lo veo. Entonces, cuando el investigador, controlando, manipulando la variable, observa directamente los efectos sobre la variable dependiente. Por lo que este enfoque es el más indicado para investigar las relaciones estrictas de causa y efecto. Claro, esta es la experimental, es la que nos lleva de una forma estricta a la causa y el efecto. ¿Por qué? Varía la variable independiente y lo veo cómo varía la otra variable. ¿Entiendes? Pero lo veo, ¿eh? No es que podría, no, lo veo. En esto me parece que no, de repente algunas tesis hay, pero no, en la mayoría pienso que no es experimental. ¿Por qué? Porque alguien dice, oiga, yo hago el plan de mantenimiento y voy a obtener, ¿qué? Va a incrementar la disponibilidad. Yo le pregunto, ¿lo vas a observar la disponibilidad después que haces tu plan de mantenimiento? No, pues no lo va a hacer porque para que hagas plan de mantenimiento y lo observe la disponibilidad tiene que pasar tiempo, tiene que implementarlo, tienen que implementar el plan de mantenimiento y lo verá pues, de aquí a cuánto, 1 año, 2 años. No es experimental entonces. ¿Por qué? Porque usted no lo observa directamente. ¿Listo? Acá, escucha que es una de las personas, como repito, los que sustentan, escucha que acá ustedes son bendecidos por haber editado, que de repente otros hijos ya no dictan. ¿Entienden? Entonces,
Nuevamente lo digo, cuando el investigador es experimental, cuando el investigador controlando, manipulando la variable independiente observa directamente los efectos sobre la variable, ojo, lo observa directamente, por lo que este enfoque es el más indicado para investigar las relaciones estrictas, ojo, relaciones estrictas de causa-efecto entre las variables. En este caso, el investigador observa directamente el efecto como respuesta. Claro, lo que le digo, ¿no? Voy midiendo la temperatura, igual que en el COVID. Voy midiendo qué era la saturación de la sangre, ¿qué era, no? La saturación era, ponían en el dedo un aparatito y te iban midiendo la saturación. Mirando la saturación, pucha, ya va a morir ¿por qué? Pucha, su saturación está bajísima. Lo estoy mirando. Estoy viendo, lo manipulo la variable, en este caso, que es la medida de la saturación, y la otra variable, que en este caso es el estado de salud de la persona, que lo veo directamente. Ya se muere. ¿Por qué? Su saturación bajó tremendamente. ¿Ves? Esa es una variable experimental. Y no que lo llevo al laboratorio. No es la experimental, porque no, el laboratorio no es así. En este caso, el investigador observa directamente el efecto como respuesta. Se estudian las variables individualmente para conocer sus casos de efecto. Claro, hay que estudiar las dos variables. ¿Listo? No experimental. Me parece que ahí no hay nadie. No hay nadie en lo experimental. ¿Y por qué no hay nadie en la no experimental? Porque no experimental cuando la investigación se realiza sin la manipulación estricta de la variable, por lo que es dificultoso observar la influencia entre ellos. No es así. Todos van a observar la influencia. De una u otra manera van a observar la influencia, pero no estrictamente. O sea, por lo que es dificultoso observar la influencia entre variables. Solo se observan los fenómenos, tal como se dan en un contexto natural, para luego analizarlos. En este caso, en este caso, no se busca la relación causa-efecto. Claro, ¿qué vas a buscar causa-efecto si no lo logras? No vas a poder hacerlo, porque solamente observas los fenómenos. Entonces, yo pienso que ahí no estamos tampoco. ¿Por qué? Porque entonces tenemos dos variables, causa-efecto. ¿Cierto? ¿Dónde están casi todas las tesis? En la tercera. Que nadie lo menciona cuando sustentan las tesis. Cuasi experimental. O cuasi experimental. Mire lo que dice. Tiene el mismo propósito que el estudio experimental. Es decir, evidenciar la existencia de una relación causa-efecto entre dos o más variables. Sin embargo, en este caso, no se satisfacen estrictamente los requerimientos del método experimental. O sea, no, en este enfoque cuasi experimental, no busco, a ver, manipulo la variable, a ver, quiero ver el resultado. No. Pero sí, usted lo que va a medir es la relación entre la causa y el efecto. ¿Cómo? En este método de diseño, el investigador no observa directamente el efecto de la manipulación independiente, pero real dependiente, sino que será observado, después de la aplicación e implementación que realiza la organización o el mandato gubernamental, etc. Sin embargo, se pueden estimar resultados. Se puede estimar. ¿Te acuerdas que le decía en su plan, en la matriz de operación de variables, ¿te acuerdas que le decía? Primero que averigüen el estado actual, el estado situacional, cómo está. Listo. Después aplican la metodología para corregir. Y después les decía que ya el caso proyectado, ¿se acuerdan que les decía? El caso proyectado. No lo ven los resultados directamente, pero ustedes pueden hacer una estimación de datos, de resultados. Entonces, ¿qué están haciendo? Midiendo causa-efecto, no directamente, pero están midiendo la causa-efecto a través de la estimación de resultados. Miren lo que es. Este diseño es una herramienta poderosa para inferir los resultados causales. Se puede inferir las relaciones de causa-efecto, dado que permiten estimar los impactos del tratamiento o programa, dependiendo si llega a establecer una comparación apropiada. Generalmente se aplica en investigaciones del tipo aplicativo. ¿Te digo? O sea, la mayoría de tesis de esta es cuantitativa, pero para mí la mayoría es experimental. Si es que ustedes no van a poder observar directamente. Si lo observan directamente, como alguna vez intentó una tesis muy interesante un alumno, midió directamente las dos variables, ¿no es cierto? Ahí sí fue netamente experimental, fue cuantitativa y experimental. Pero lo explica por qué, ¿no? Mi investigación es cuantitativa y experimental. Y te quedas ahí, no sirve. Hay que explicarlo por qué. Y el por qué está acá. Yo les estoy dando a ustedes la carne, por qué es experimental y por qué
es cuantitativa. Estoy dando acá, ustedes tienen que, lo que estoy manifestándoles, acondicionarlo ya a su trabajo de investigación que están desarrollando. Cualitativa no es, ya les expliqué. ¿Alguna pregunta sobre esto? Que es muy importante el diseño de la investigación. ¿Algún tipo? ¿Alguna pregunta? Nadie habla, todos están durmiendo. No, ingeniero, ingeniero, entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo una tesis de proyectos Ya. y estoy evaluando algo que, digamos, podía ser que debieron hacer. Esto servirá, pues, Claro, pero las debieron hipótesis hacer que... igual, pues usted está buscando que una proyección, ¿no es cierto? Claro, entonces no Claro. sería directa, ¿no? Sería cuasi Por eso les digo, experimental, ¿no? ustedes la mayoría son cosas experimentales, por eso estoy diciendo, explicando claramente. Hay varios que no les interesa la clase, ¿no? Que están ahí, han puesto su nombre y se han ido por ahí a trabajar. Estoy dando la carne. ¿Entiendes? Entonces la investigación es cuantitativa, porque su tesis de usted de proyectos, porque maneja valores, como no maneja. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es el título de su tesis? El mío el tema es la metodología para mejorar la gestión del proyecto y con eso mejorar, perdón, el cronograma del proyecto de la planta de almacenamiento de... Claro, pues usted está manipulando una variable, pero yo le pregunto, no lo puede medir directamente. Usted va a dar una solución al problema, ¿no es cierto? Claro. Lo va a Sí, explicar bueno, después, no lo va a ver directamente. Claro, de repente en otro proyecto sí lo voy a poder aplicar, ¿no? Claro, pero cuando ya, Claro. por eso te digo, puedes estimar, por eso. Ahí viene la situación, puedes estimar. ¿Qué Claro, será con otro claro. proyecto? ¿No? O sea, tú compruebas tus variables con estimación. Por ejemplo, esta variable se influye en esto. Mis hipótesis específicas. ¿Qué dice la primera hipótesis específica? Esta en esta. Tendrás que uno el estado actual, otro será el estado proyectado, para ver que sí funciona o no. Claro, claro. Sí. ¿Es así? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Por eso, experimental yo considero que la mayoría, o habrá algún trabajo experimental, no sé. De repente alguien puede hablar, a ver ahí, presentar su trabajo, a ver si es experimental o no. Me parece que en todos los trabajos no he visto un trabajo que sea netamente experimental. La mayoría son cuasi experimentales. ¿Sí o no? Todo está entendido, todo está, ojalá que cuando sustente, pues, no sustente cosas que ya a estas alturas del partido no se perdona nada. Entonces, por eso que le dejaba esta última parte, por eso que han expuesto ustedes problemas, objetivos, temas, la matriz de operación de variables, la clave de digamos, de la tesis, marco conceptual. Esta es la última parte, es ya marcar todo lo que tiene que marcarse. Prácticamente, es ya cómo usted hace la tesis, ¿o no? ¿Cómo hace la tesis? Es lo que estoy justamente explicando. Perfecto. ¿No hay más preguntas sobre esto? Perfecto. Población y muestra. Pucha, que con esto también. Pucha, qué bárbaro la gente. A veces cuando sustentan me da mucha pena. Realmente me da mucha lástima, se los digo. ¿Cómo es posible que cuando hacen el estudio, por ejemplo, de proyectos, como dice el alumno, están haciendo un proyecto, digamos, el último sustentaron que me dio lástima y pena sobre un proyecto de Puno, ¿cierto? Sobre una obra que querían, bueno, yo no conozco mucho que la S, que el término, yo comprendo todo el trabajo desde el punto de vista de resultados, y ya no me meto en la parte técnica porque no conozco. Ya tendría que ser un súper profesional, ¿no? Meterme en todo, y no se lo hace así. Y todavía pone, y la muestra, y pone la población. Población dice, son todos los proyectos eléctricos de Puno, dice. Y la muestra, también son los mismos proyectos. Cheque, me dio indignación realmente ver el trabajo. Te lo digo. ¿Cómo un ingeniero no puede saber que es una población? ¿Entienden? Una población de animales, una población de personas, una población de equipos, ¿entienden? Sabemos que es una población, es el conjunto de entes que, digamos, de entes que van a intervenir en la investigación. Puede ser que 1.300 personas que entran a la investigación.
Pero yo no puedo investigar a las 1300. Tengo que sacar una muestra representativa de ella para poder investigar. Y esa muestra lo que yo investiga en la muestra me va a reflejar a la población. ¿Entiendes? Por ejemplo, en el caso de ustedes, la población y muestra, al final lo diré, varias investigaciones no requieren de población ni muestra para hacer la investigación. Es el caso de ustedes. Ustedes analizan ¿qué? Proyectos. Analizarán 1 o 2 proyectos, 3 proyectos. Analicen 50 proyectos. Ni eso no requiere pues, la muestra 50 proyectos, ni eso requiere muestra. Pues. ¿Me entiendes? Lo que hace mantenimiento de máquinas. Que estudian 4, 5, 8, una ya no pueden haber 1000 máquinas, no pueden haber pues, en una línea de producción. Pues. Entonces, la población y muestra tienen que poner ustedes población y muestra. Ustedes dirán, pues, ¿no? Teniendo en cuenta que el estudio o la investigación está centrada en investigar, digamos, a una línea de producción que tiene 40 máquinas, 30 máquinas, ¿no es cierto? No necesitamos realizar ningún muestreo. El muestreo es estadístico. Ahorita lo van a ver. El muestreo es estadístico. Pero la muestra no es que de mil proyectos, yo escogí, ¿sabes qué? Proyectos que solamente los proyectos que tienen menos costo, por ejemplo. ¿Qué es eso? ¿Qué muestra va a ser eso? Entonces, los 1000 proyectos deben ser de menos costo para sacar una muestra de ahí. Las definiciones son, pucha, que terribles. ¿Ah? Y todos mueren en esta parte. ¿Entiendes? Varias investigaciones no requieren la población ni muestra. Puede ser. Yo creo que de ninguno de ustedes requiere de muestra. La población, ¿qué es? 4, 5, 6 ítems, 6 elementos. ¿Qué muestra van a desarrollar? Una sustentante dice, cheque, ¿sabe qué? ¿Cuánto es la población? Le pregunta a la asociación. Mi población, ¿sabes qué? Son 10 proyectos, le dice. Le digo. Y de ahí usted ha puesto que tiene muestra. Sí, también tiene muestra, me dice. ¿Dónde le digo el muestreo aleatorio de los 10 proyectos? No, también los 10 proyectos es la muestra, dice. O sea, no sabe qué es población y no sabe qué es muestra. Hay que jalarlo, no hay otra alternativa que un ingeniero que esté en sustentación de tesis de maestría, que no sepa qué es una población, qué es una muestra, que hay que hacerlo. ¿Me entiendes? Hay que desaprobarlo. No hay otra alternativa. No existe. Saca una muestra representativa para investigar. Pero ellos son un pequeño número, lo que les digo. Las unidades de análisis no son muchas. Imagínense que sería el colmo que me ponga un alumno está estudiando a un motor de inducción, ¿me entiendes? Y todavía me pone población y me pone que es el colmo. Se está estudiando una máquina. Es pequeño, pero tienen que poder ustedes población y muestra. Tendrán que indicar que la población, se tiene una población digamos, de 3 máquinas y no se pone la muestra porque van a estudiar a 3 máquinas. Y punto, ahí queda. Entonces, yo cuando leo, digo, tiene clara la idea que es población y que es muestra. Este es el caso del problema de la empresa Purina, ahorita, donde la unidad de análisis son las máquinas de la línea de producción, que no son muchas, serán 6, 7. No creo que Purina tenga 800 máquinas en la producción, imposible. ¿Qué empresa va a tener eso? Tanta plata. La producción sería en vano, porque de repente no puede vender. Y que por lo tanto todos intervienen en la investigación. ¿Listo? Aquí sí hay muestra. En el campus de la Facultad de Ingeniería Mecánica de Bolsonaro. Aquí se tiene que haber muestra. ¿Por qué? Porque tengo que investigarlo a todo el personal de la facultad, alumnos, profesores, trabajadores del laboratorio. Aquí se hay muestras. ¿Por qué la Facultad de Ingeniería Mecánica habrá por lo menos 1.500, 1.600 personas? No voy a investigarlo a todos.
Entonces, la gestión ambiental y su influencia en el proceso de contaminación del medio ambiente en el campo de la Facultad de Ingeniería Mecánica de los Relatos de Ingeniería. Causa y efecto también. En este caso se tiene una población grande, por lo tanto se necesita determinar una muestra de la población. La población comprende alumnos, profesores, personal administrativo y concesionarios que se encuentran en el campus de la FIN. Hasta los concesionarios, porque también contribuyen a la contaminación. Los elementos que constituyen la población para el presente investigación, 1.683 personas. Acá hay que hacerle muestra, pero no hay más. ¿Qué unidades de análisis tenemos en esta? Las unidades de análisis, aquí nosotros vamos a investigar. Área académica administrativa, vamos a analizar a 1.300 alumnos, 150 profesores y 135 empleados administrativos. Autoridades, 30 personas que incluyen al decano, secretaria de la facultad, profesores y alumnos del Consejo de Facultad y jefes de oficinas. Voy a investigar al personal que elabora en los laboratorios. Ojo, porque hay varios laboratorios de mecánica. 36 personas, incluye profesores, técnicos y practicantes. Laboratorio de procesos de manufactura, ensayos mecánicos, metalurgia, laboratorio 4, laboratorio C, bueno, todos los laboratorios. Voy a investigar también a los concesionarios, son 32 personas dedicadas a la venta de comida, fotocopias, kioscos de venta de golosinas, kioscos de venta de pasteles, café, refrescos. Hay que investigarlos también a ellos sobre este impacto ambiental. Equipos y documentos. 4 máquinas de laboratorio 4, 3 máquinas de laboratorio número 5, 4 planes de estudio, las diferentes especialidades. Yo tengo 1.000 y pico de entes, 1.000 y pico de elementos. Hay que sacar muestra. El tamaño de la muestra, se utilizó el muestreo probabilístico, estratificado proporcional. El tamaño de la muestra se determinó mediante la siguiente expresión matemática. Ya entramos netamente a la parte estadística. Z, P, Q, bueno, y todo está acá explicado. Nivel de investigación para la información, 95%. El épsilon, 5% es el margen de error. P, 70% representa la proporción de la población de mayor grado de conocimiento, porque tiene mayor grado, menor conocimiento de relación con el problema del proceso de contaminación del medio ambiente. 30% representa la proporción de la población con menor grado de conocimiento. Z, 1.96 es el valor normal estándar correspondiente al nivel de confianza, 95%. N, 1.683 personas de la población. Y comienzo. El tamaño de la muestra, 271 personas, aplicando todos mis ítems que tengo ahí. No lo voy a investigar pues, a las 1.683 personas. Y si fueran 4.000, peor todavía. Pues hay que sacar una muestra, pero una muestra de ellos, para que me reflejen que el comportamiento de la población. ¿Entiendes? Y eso, nosotros no estamos en esto. Nuestra población es mínima, pues realmente son muy pocos. Entonces, ¿qué vas a muestrear? Y sin embargo, bueno, población y muestra, y comienzan a escribir, puche. Pena. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Claro? Listo. Pues vamos, ya estamos terminando esta parte ya del diseño y la investigación del diseño metodológico. Ahí está. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Ustedes en su matriz de operación de variables está instrumentos. No lo hemos puesto técnicas. El que quiere puede ponerlo técnicas. El técnico utilizó, los instrumentos se pusieron, ¿no? Hojas de registros, eso han puesto. Que vale la pena ponerlo en la operación de variables. ¿No? Aquí es lo que me preguntó un alumno. ¿Cómo hago con la información que hago? Yo tengo ya, digamos, ¿cómo recolecto? Es lo que me preguntó un alumno al inicio. Le dije, ¿sabe qué? Vamos a explicar. Acá está la respuesta a su pregunta de ese ingeniero. ¿Listo? Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Tienen que ponerlo como subtítulo, porque tienen que también indicarlo en el plan de tesis y la tesis. Miren lo que dice. Las técnicas de recolección de datos son los métodos o procedimientos que el investigador utiliza para recuperar la información de las diferentes fuentes para el desarrollo de la investigación. Cada técnica tiene un instrumento o medio donde se anota o recopilan los datos. Ustedes lo han puesto en la matriz de operación de variables, han puesto instrumentos. Yo les decía, ¿cómo recolectan los datos? ¿Se acuerdan que les decía? Acá está. Pero esa ha sido en base a una técnica. Cada técnica tiene un instrumento o medio de recolección de datos. No se olviden, la técnica de recolección de datos son los métodos o procedimientos que el investigador utiliza para recuperar la información
las diferentes fuentes para el desarrollo de la investigación. Cada técnica tiene un instrumento medio de donde se anotan o recopilan los datos. El investigador debe precisar qué técnicas y qué instrumentos utilizó en la recolección de la información. Tendrán que ustedes decir en el plan de tesis, en la tesis, qué técnica utilizó. ¿Qué técnicas hay? Uno, la técnica de la observación. Observación. Se observa, pues. Recolecta la información. ¿En qué? ¿En qué anota? En hojas de registro de observación. La observación es una técnica, ya me he visto anteriormente, acá también lo vamos a explicar. Hace una entrevista, la técnica es la entrevista. Voy a entrevistarlo a las personas que están inscribiendo en el proyecto. ¿Por qué? Porque ellos tienen información. ¿En qué instrumento lo recolecta? El protocolo de entrevista. También puede ser otra técnica, la encuesta. Hoy voy a utilizar encuesta. ¿Cómo hago la encuesta? Con preguntas. El instrumento es el cuestionario. Otro, análisis documentario. Hoy voy a hacer un análisis de los planes de mantenimiento. Lo utilizo, la guía de análisis documentario. O un registro de observación, o un registro de análisis documentario. Otra técnica, el focus groups o grupos focales. ¿Qué hago? Entrevistas, protocolo de entrevistas. Al grupo de personas que en el focus group hay que hacerle, digamos, hay que recolectar información a través de protocolos de entrevistas. Los grupos tienen que ser a través de conversación, a través de preguntas. Otra técnica, la técnica Delphi, consulta expertos. El instrumento, el cuestionario. Debo hacer un cuestionario para preguntar a estos patas qué es lo que necesito de esta técnica, a las personas que intervienen en la consulta de expertos. Una cosa es la técnica, otra cosa es el instrumento. La técnica es el método o procedimiento del investigador que utiliza para la información. El instrumento es cómo, dónde anota, dónde lo recopila esa información. Por si acaso, las dos primeras que son importantes, la encuesta ya ustedes lo conocen de sobre. La observación es la técnica que permite recolectar los datos de manera directa. Lo anterior prácticamente lo estamos repitiendo. Sin intermediario. Inspeccionando el fenómeno de estudio. Tomándole fotos, ¿se acuerdan que decía anteriormente? Para la parte primaria, ¿no? En esta técnica se debe documentar las observaciones de campo en notas, grabaciones o en plataformas en línea. Puede utilizar también esa técnica, ¿no es cierto? Se debe documentar las observaciones de documentos de campo, en notas, grabaciones, ¿cierto? El instrumento utilizado para esta técnica son las hojas de registro. Ahí anotará, ahí verá qué importante va a tener esto, ¿no es cierto? Lo que le van a servir para probar las hipótesis del fenómeno que está estudiando. La entrevista es una técnica donde el investigador formula preguntas a una o más personas. A los técnicos, por ejemplo, yo quiero preguntarles sobre la falla, sobre esto, tendría que irme a los técnicos con mi protocolo de entrevista o mi registro de entrevista. Yo tendría que preguntarles lo que yo necesito, porque ellos te van a dar información de primera mano también. Es una técnica donde el investigador formula preguntas a una más personas para observar información específica sobre el fenómeno de la que investiga. Puede realizarse de manera presencial, telefónica o virtual. Claro, la entrevista yo lo puedo hacer presencialmente, por teléfono también o virtualmente. Lo más recomendable presencialmente para poder conversar de qué se trata. El instrumento utilizado, las técnicas del protocolo de entrevista. Esto es lo que me preguntó un alumno al principio, sobre los datos, cómo se recolectan. ¿Alguna pregunta sobre esto? Prácticamente todo es trabajo de campo. Es el diseño metodológico. Ya tienen ustedes sus problemas, sus objetivos, sus hipótesis. Ahora, ¿qué hago con todo esto? ¿Qué necesito para que se desarrollen todos esos objetivos? Para que se desarrolle esa matriz de presión de variables. ¿Qué debo hacer? Es la metodología de la investigación. ¿Listo? Doctor, una consulta. A ver. Esos instrumentos y técnicas se reportan en unas hojas o se desarrolla dentro de la misma tesis o se adjunta como anexo. A ver. Usted tiene que mostrar los datos. Al final va a decir una cosa que es importante que lo puedo adelantar. Usted recolecta ¿qué? Datos en bruto, ¿no es cierto? Porque va a recolectar datos en bruto, ¿no es cierto? Así es. Esos datos en bruto, ya usted para la tesis ya lo ordena. Ya lo ordena en gráficos, en tablas, como usted crea conveniente. ¿Cierto? Usted va a recolectar en
bruto toda la información. ¿Listo? Otra consulta, doctor, sobre ello. ¿Es necesario validar esa información o ya es suficiente con nosotros? Yo pienso que usted está haciendo el trabajo y si se pudiera validar sería mejor. Pero se sobreentiende que usted está en el trabajo y está haciendo una tesis. Pero usted tiene la data. Usted no puede conseguir una información, imaginarse una información, no va a poder. ¿Entiende? Ahora, si fuera necesario, pero no he visto que se validen, ¿eh? Porque al final los datos van a entrar a trabajar, a resolver el problema. Porque una cosa es la data, nada más, pues va a entrar al desarrollo de la investigación, pero necesita probar los objetivos y las hipótesis, ¿o no? ¿Me entiende? Acá la data, usted lo recolecta y dice, esta es la data que se ha obtenido, digamos, en el proceso de la investigación, ¿no es cierto?, en los registros, ordenadamente, ¿no es cierto? Porque lo usted recoge en bruto, como lo repito, después ya tendrá que ordenarla, mejorarla para poder presentarlo en la tesis, pero como datos. ¿Listo? Ok, doctor, gracias. Está claro, ¿no? ¿Qué más? Uf, ya estamos en el muere, ¿eh? Mira, capítulo 5, ya está. Ya. Análisis, acá está lo que le decía al alumno, al ingeniero que me acaba de preguntar. Ojo, también es un subcapítulo, es un subtítulo que tienen que ustedes también poner en el plan de tesis. Y la tesis, análisis y procesamiento de los datos. Ojo, análisis y procesamiento de los datos. El investigador debe analizar, ojo, debe analizar y ordenar los datos crudos o en bruto que han sido recopilados. Lo que le digo. ¿Cierto? Cuando ya usted, para esto es la tesis, pero tiene que hablarlo en la plan de tesis, solamente lo describe nada más porque usted no tiene nada. Pero en la tesis tiene que presentarlo. ¿Por qué? Porque en la tesis sin datos no hace nada. Pero. Entonces, en el plan de tesis simplemente decimos, ¿no?, que se va a recopilar datos de qué, del plan de mantenimiento, bueno, va a recolectar datos en brutos que va a ser ordenado, que estos datos van a ser ordenados, transformados, ordenados para presentarlos ya en gráficos, en tablas. Tiene que hablarlo nomás en el plan de tesis. La tesis no. La tesis hay que ya presentarlo, porque son datos que tienen que ser metidos ya digamos, al análisis para poder comprobar las hipótesis. Por eso digo acá, análisis y procesamiento de datos. El investigador debe realizar y ordenar los datos crudos o en bruto que han sido recopilados. Dichos datos deben ser tratados y transformados en información comprensible, ordenada, presentándolo en tablas, gráficos, etc. Para el alumno que me ha preguntado y para todos los alumnos. Entonces alguien puede decir, ya expliqué cómo van a estar mis datos. ¿Listo? Pero ¿qué sirve a usted que tenga los datos, solamente los datos? Tiene que decir cómo lo va a procesar. Por ejemplo, utilizando el software, no sé qué utilizará para poder procesar los datos, para poder usted realizar el trabajo de investigación. Por eso digo, asimismo, el investigador debe precisar con claridad las herramientas utilizadas para procesar los datos recopilados, explicando claramente las bondades y beneficios de cada herramienta. Voy a utilizar un software, no sé, un software X. Debo explicar, no solamente voy a hacerlo a software X, no. Se utilizará el software X para qué? Porque me va a resultar, ingresando la data, me va a dar los resultados, o sea, describir las bondades y los beneficios de cada herramienta cuando usted ingresa los datos. ¿Listo? Ese es el ítem ustedes que tienen de análisis y procesamiento de los datos que está en el 5º capítulo. Tendrán que hablar qué herramientas van a utilizar para procesar los datos. Si no, no tiene sentido. Excel, no sé. No vamos al último capítulo, ya que es el más corto. El capítulo 4 es la carne. Capítulo 5, cronograma, presupuesto y financiamiento. Ya estas son cosas complementarias nada más. Escuchen. El cronograma, presupuesto y financiamiento se refiere a la tesis. Escuchen. También se ha jalado por esto en planes de tesis. El alumno hace su cronograma, el presupuesto del plan de tesis. No. De lo que usted se proyecta, de la tesis. Tiene que proyectarse. ¿Qué va a necesitar? ¿Qué herramientas? El cronograma, presupuesto y financiamiento se refiere a la tesis y no al plan de tesis. Cada uno tiene que describirlo. ¿Eh? Cronograma. Es una descripción detallada de las diferentes actividades que se realizan durante el desarrollo de la tesis, hasta culminación y hasta la sustentación. ¿Qué actividades yo debo desarrollar para lograr la culminación y la sustentación de la tesis? Ese es de mí mi cronograma.
debe ser elaborado y presentado en un diagrama de Gantt y debe comprender principalmente el desarrollo del protocolo de la tesis, cuánto me llevará, no sé, los días, no sé, meses, no sé, marco teórico y marco conceptual, la recolección de datos, ¿no? Cuánto tiempo cuánto me lleva a procesar los datos, cuánto me lleva el desarrollo de la tesis misma, cuánto tiempo me lleva el análisis y discusión de resultados, cuánto me lleva la presentación de la tesis en la unidad de posgrado y cuánto sustento, tal fecha sustento. Oiga, pero va a ser así, está proyectando, porque esta es la tesis. Entonces el cronograma no es nada complicado, un diagrama de Gantt explicando las actividades que le llevan a usted a desarrollar la tesis y hasta la sustentación. Algunos dicen que le doy protocolo de desarrollo de la tesis, marco teórico, etc. Estoy dando acá para que ustedes vean más o menos ya pueden las digamos, los meses, el tiempo en el diagrama de Gantt. Presupuesto, también no hay que hablar mucho. De la tesis, ¿no? Es una estimación detallada de todos los costos necesarios para concluir la tesis. ¿Qué costos? Los rubros a considerar equipos duraderos, materiales, instrumentos, insumos, servicios, pasajes viáticos, entre otros. De repente tiene que comprar un topo, pues, ahí es el presupuesto. El presupuesto representa el costo total proyectado durante el desarrollo de la investigación. O sea, ¿cuánto me cuesta totalmente la tesis? Ese es el presupuesto. Y el último, que es el financiamiento, bueno, si alguien lo financia, a buena hora. La mayoría son autofinanciados. Financiamiento comprende la asignación de recursos para la realización de la tesis. Pueden ser autofinanciados u otras fuentes de financiamiento. Puede ser que la empresa lo está financiando. Financia todo. Usted tendrá que decir. Y terminamos prácticamente el plan de tesis con las referencias. No se pone bibliografía. Mucha gente también es otro error. Todo siempre aparece bibliografía. No. Se llaman referencias. Y acá está. Comprende todos los autores mencionados en el desarrollo de la investigación y se presentan en orden alfabético. ¿Qué referencias se utilizaba el trabajo? Tendrán que poner ustedes, sin numerar. Aunque algunos numeran, eso ya es, lo dejamos al criterio de la persona, pero generalmente sin numerar. Todos los autores, ojo, en orden alfabético. Orden alfabético, no del nombre, sino del apellido. Orden alfabético del apellido. Y ahí terminó el plan de tesis. Porque terminado el plan de tesis hay un anexo. Anexos. Solamente para el plan de tesis, el anexo es la matriz de consistencia. Solamente para el plan de tesis. Para la tesis ya habrá otros anexos. Cuadros, figuras. Ya es la tesis más amplia, es el desarrollo del trabajo. ¿Listo? Pero en el plan de tesis solamente un solo anexo. ¿Cuál es el anexo? La matriz de consistencia del plan de tesis. Oye, ¿qué es eso? Una matriz. Entonces, ya todo se les da y acá solamente, realmente mucho esfuerzo de tomado ya, realmente. Ahí está la matriz de consistencia, miren. ¿Qué es la matriz de consistencia? Basear toda la información que está en el plan de tesis o la tesis. Por ejemplo, ¿no? Acá está, el título de la tesis arriba, título. No hay, o mira, no se utiliza para el título, por si acaso. Título arriba. Hay que poner anexo 1, que es el anexo en el plan de tesis, matriz de consistencia. Título arriba, listo. Problemas. Problema general, acá lo va a hacer. Observen esta matriz de consistencia. Acá se ve claramente si el alumno, si está mal o está bien la tesis, ¿no? Mira, ¿qué problema? Problema general. Tiene objetivo general, hipótesis general. Las tres tienen que estar amarradas. Acá se ve claramente si sirve o no sirve su trabajo. Acá se ve claramente. ¿Por qué? Porque pone problema general y lo escribe aquel problema. El objetivo general lo escribe aquel objetivo. Hipótesis general lo escribe aquel la hipótesis general. Por lo tanto, yo miro esto y digo, ¿está bien o está mal? Pues viene variables. La variable independiente, que también lo escribe, ¿cuál es? La variable dependiente. Pues se va más abajo. Problemas específicos, lo escribe todos los problemas específicos. Los objetivos específicos, todos los objetivos específicos de su plan de tesis o tesis. Hipótesis específicas, todas las hipótesis específicas. ¿Y la variable qué? Dependiente. ¿Y qué está la variable? Acá escribe la variable dependiente. Acá está el resumen de toda la tesis. Metodología, otra vez, metodología.
Tipo de investigación, 2 puntos. ¿Qué tipo de investigación? Sin explicar ya. Nivel de investigación, el diseño. ¿Qué diseño tiene acá? Población y muestra, también tiene que indicar. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. ¿Qué técnica? ¿Qué instrumentos utilizó? Y análisis de procesamiento de datos. O sea, los datos en bruto están en cuadros, están en qué estarán. Y qué ahora utilizó para procesar la información. Este es el resumen total. Leo esto y digo, usted está bien, usted está mal. Si te lo digo, frente. Cada vez que se corrija el plan de tesis o la tesis, tiene que corregirse la matriz de consistencia. Porque si usted corrige el objetivo, tiene que corregirlo acá también. Porque esta es la presentación, el resumen de toda la tesis. Acá termina el plan de tesis. Ya les doy todo, listo. Para que ustedes solamente llenen la información. Yo lo miraré nomás, nada más. Te da pena, diré. Esto está muy bien. Acá lo mismo. Por eso que tanto insisto. Todo está amarrado. El problema matriz, el problema madre, el problema general, el objetivo general está amarrado. Y todo está amarrado con el título, por eso el título está arriba. Yo lo miro el título y todo, no pasa. Esto está muy bien. Perfecto. Ahí se pone todo. Acá prácticamente, acá está todo el resumen del trabajo. ¿Listo? Ya cosa complementaria. Acá termina el plan de tesis. Cosa complementaria. Lo que me pidió un alumno, y ya lo doy. Ojo. Notas importantes. 1. Veo nota importante. Ahí lo está tapando la pantalla, nota importante. Está tapando. ¿Qué nota importante? 1. Utilizar las especificaciones del formato APA, sección 7, para escribir el texto del plan de tesis y la tesis. Otro día rebotó una tesis porque no estaba en el formato APA. ¿Qué formato? Usted le dijo a usted, ¿qué norma ha utilizado usted, señor, para presentar, tipear la tesis? Nada. Ahí está, la APA, versión 7. Ojo, utilizar pie de página para referenciar citas bibliográficas, notas explicativas de cualquier información adicional que usted crea necesario, o lo explícalo con un pie de página, o complementarias al texto del plan de tesis. ¿Cómo utilizar pies de página? Es importante. Un trabajo de investigación en su marco teórico que no tenga citas bibliográficas, que no tenga citas de dónde se fue la información, eso no vale. Se lo digo, no vale. Y acá están las implicaciones, algunos aspectos de las expresiones de formato APA. Diseño de impresión, la impresión del texto estará en un solo lado, de papel, márgenes superiores, ahí está todo. Tamaño de papel, numeración, cómo va a numerar las páginas, alineación de los párrafos, sangrías, la tipografía, qué tipo de letras se utiliza, para títulos, para el contenido, para los subtítulos, interlineados. Bueno, ahí está todo. Ya más, ¿no? ¿Qué más se puede dar? Ya más no hay más nada que dar. ¿Entiendes? Con esto, ¿qué necesito? Buenos trabajos de plan de tesis. Y el que no, simplemente, ¿qué voy a hacer? Tendré que decir hasta acá nomás. ¿Qué voy a hacer? Con esto terminamos. Observen ustedes. Y con esto se acaba el plan de tesis. La próxima clase del próximo viernes. Los alumnos solamente explican, van a sustentar desde el capítulo 4. Diseño metodológico. No es el diseño metodológico que quiero ver. Ya no hablaré mucho, pues. Entonces, hasta el diseño metodológico, hasta la matriz de consistencia. Capítulo 5, que es cronograma, presupuesto, hasta la matriz de consistencia. Entonces, el próximo trabajo, y el que ya no viene, ya no me manden, por la pura me mandan, mi trabajito está esto. No me manden, ya, sustentación que pasó, y se acabó. Para mí, la responsabilidad es suma importancia. Entonces, para la próxima clase, sustentaciones, el capítulo 4, el capítulo 5, desde el diseño de la investigación, desde el capítulo 4, el diseño metodológico, hasta el capítulo 5, que es cronograma, todo lo demás, hasta matriz de consistencia. Ahí termina. Una vez que tenemos todo eso, les diré, pero
Para el otro siguiente sábado ya les diré, ahora sí, presénteme el plan de tesis de acuerdo a la norma APA, de acuerdo a todo. Ya necesito el plan de tesis. Ahí veré quién pasa y quién no pasa. Ahí lo veré. ¿Listo? Hasta la matriz de consistencia. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Toda la clase que usted ha dado se va a hacer hasta, entiende, hasta la matriz de consistencia, ¿no? Así es. Y el que Toda la hace clase. realmente todo ya lo tiene todo listo. Entonces, ustedes terminan la próxima clase, el diseño metodológico, exponen, yo miraré, ¿no es cierto? Haremos algunas correcciones. Y después terminamos de sustentar todo eso, ¿no es cierto? Terminado, digamos, la exposición del diseño metodológico, les diré, ahora sí necesito todo el plan de tesis ya. Todo el plan de tesis. Desde el título hasta matriz de consistencia. Ese era el plan de tesis que tengo que revisar. Ahí les diré, este pasa y este no. Ya, si no pasa es porque ahí tiene que corregirme. ¿Dónde? No sé. Ya expliqué todo, para eso explicado todo el ciclo. Simplemente diré, este pasa y no pasa. Y haremos una sustentación previa conmigo, mirando el tiempo, y diré, tal persona, tal persona, tal persona, ya vamos a programarlo para que sustente, digamos, en acto público, ya para que quede aprobado su plan de tesis. Con eso habré cumplido mi objetivo de lograr que ustedes sustenten el plan de tesis. El que ha estado ahí, el que ha estado chambeando, el que ha estado sacrificando. El otro no, pero el otro está ahí que quiere cumplir. Ya hay varios que están muertos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda la clase tiene que escucharse, es de suma importancia. El que no ha escuchado esta clase, por ejemplo, no va a hacer nada. Va a traer a sorprenderme, vas a ver el sábado. Habrá que jalarlo, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Aclaro para el sábado? Al día viernes, perdón. Pregúnteme. ¿Está claro? Está claro, doctor. Está claro lo que tenemos que presentar para el próximo viernes. Está bien el objetivo a que vamos a llegar, de sustentar el plan de tesis, ¿no es cierto? Les he llevado de la mano. He hecho, lo único que nos ha faltado es estar presente, mirándonos cada uno de nosotros para poder explicarles. Pero he hecho un trabajo como debe ser taller de tesis. Guiarles a cada uno de ustedes. A cada uno le he guiado, le hemos corregido el camino, todo lo que el que ha escuchado y ha corregido, bien, a buena hora, ya llegará a buen puerto. Pero el que solamente quiso presentarme su trabajito de tesis de seminario de investigación, todos, ya ustedes saben que lo hemos destruido eso. Este es el plan de tesis. Y si ustedes resuelven, si ustedes hacen un buen plan de tesis, se los digo, inmediatamente con los que terminan el plan de tesis bien hecho, nos metemos a la tesis. Ya, taller de tesis 2, simplemente es para que pongan nota. Comenzamos a hacer la tesis. ¿Por qué? Porque ya van a ver ustedes que le voy a dar, finalmente al final les voy a dar el formato o la estructura de la tesis, para que vean ustedes que he hecho el plan de tesis, prácticamente la tesis está hecha. Más no puedo colaborar con ustedes, señores. He sido bastante claro, contundente con todo mi... Esto es lo que explico a los alumnos que se van a preguntar sobre el plan de tesis, la tesis. Yo tengo que estar explicando esto de acá. Y por último, ya no tengo tiempo de estar explicando eso. Eso se sobreentiende con lo que llevaba ustedes en todo lo que es investigación. Y todos los alumnos están en el camino, pienso que solamente queda la tesis y a trabajar la tesis, ¿no? Porque eso hay que calientito, eso el que lo deja ya ahí queda. Eso lo tengo mucha experiencia. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta, por favor? No para llamar, listo.